El tema del discipulado necesita ser resignificado por nosotros. Necesitamos sanidad. Convertimos el discipulado en un curso, en un título, en una situación, pero se nos olvidó que el discipulado se fundamenta en una profunda y significante relación. El tema que voy a compartir con ustedes tiene que ver con Juan 15. Hoy voy a compartir la primera sección del texto de Juan 15, el cual es del versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 4. Es el discurso de Jesús antes de su muerte. El tema es: ¿a quién se le ocurre hablar de abundancia y de fruto cuando se va a morir, por favor? ¿Ah? ¿A quién se le ocurre decir que fuimos llamados a la abundancia? No a esa falsa prosperidad que se ha enseñado. Y muchas veces dificulta pensar en que somos llamados a la abundancia por falta de sanidad, porque nos autodespreciamos, por ejemplo. Algunos se desprecian porque es que no soy como esa persona, por comparación. Otros se desprecian porque dicen, es que Dios no me ha dado todas las oportunidades que otros han tenido. Otra forma de desprecio. ¿Cómo? Esa es otra forma de despreciarme, ¿no? Porque de alguna manera entro a victimizarme. Es otra forma de desprecio, claro. O hay otras personas que dicen, no, es que yo ya estoy tan viejito. Yo ya estoy tan viejita. Entonces ya el Señor como que desecha a los viejos. Eso es una cultura muy introyectada en nuestra América Latina. Y más cuando vemos que hoy en día hay una transición generacional de gerentes muy jóvenes, entre los 30 y los 40 años. Entonces ya se encuentra uno con postdoctorados y doctorados con jóvenes de menos de 30 años. Entonces pareciera que eso nos mengua, pareciera. Para poder entender este pasaje de la vid, tenemos que hacernos contextuales, porque ninguno de ustedes, creo yo, me corrigen, ha tenido un viñedo o una viña. Una viña es un lugar extenso lleno de plantas de vid. Un viñedo es un lugar más restringido, algo más casero. Entonces, creo que ninguno de nosotros ha crecido en medio de las uvas. Entonces, nos va a costar trabajo entender esta metáfora, no es una parábola. La metáfora, y es importante que tengamos en cuenta de que es una metáfora, es una imagen que se compara. No podemos ser literales con las metáforas ni tampoco con las parábolas, porque eso ha llevado a falsas interpretaciones de los textos. Entonces algunos dicen que tengo que permanecer para ser salvo, porque el texto dice que tengo que permanecer, y Jesús aquí en ningún momento me habla de salvación, me habla es de fruto, porque soy salvo, doy fruto. Entonces algunos han tomado algunos textos y es que ahí dice que se va para el infierno. No, y no dice, es una metáfora y vamos a entenderla como tal. No es un texto literal que podemos interpretar de forma literal.
Es una metáfora y forma parte de una narración. Eso es cierto. Entonces, para ello tenemos que comprender qué es una vid. Entonces, ya comenzamos a hablar de esto los días miércoles, ¿cierto? Y vamos a seguir por los otros 3 miércoles hablando de Juan, porque como comunidad estamos estudiando precisamente, leyendo, todavía ni siquiera estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar a partir de la vid a comprender el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ir ya comenzando estudiando Juan en estos espacios de los domingos. Pero seguiremos leyendo Juan. Para poder tener un acercamiento a un texto, tenemos que haber leído todo el libro. Cuando usted quiere estudiar un párrafo, tiene que haber leído todo el libro. Si quiere estudiar un capítulo, tiene que leer un versículo, tiene que estudiar todo el capítulo. Y si usted quiere leer un capítulo, tiene que leer 1 de Corintios y 2 de Corintios para entender de qué está hablando. Eso se llama ser contextuales. Entonces, vamos a tener un acercamiento contextual a la imagen, a la metáfora de la vid. Y vamos a leer el texto y voy a asociar el texto precisamente con voy a mostrar primero que todo una vid abandonada. Hola, una amigos, planta, hoy vamos a... una planta de la vid sin fruto, pero que del cual este viñador espera que dé fruto. Entonces, Jesús no es cualquier planta de vid. Jesús es la vid verdadera. Entonces, vamos a ver aquí cómo esta vid ya tiene varios años porque su tronco es leñoso. Dicen los entendidos, los agricultores, los labradores de las plantas de vid, que se necesitan mínimo 5 años para que la vid comience a dar frutas, buenas uvas. Y en la medida que va madurando, porque envejecer no es deteriorarse, en la medida que va madurando, entonces, ¿qué pasa? Da mejores frutos. Qué interesante. O sea que ya comience a resignificar su mente que porque usted se ve vieja o viejo, entonces ya no puede dar ni una uva pasa. Resignifique esa forma de pensar porque Jesús no piensa así de usted. Entonces pensemos como Jesús piensa de nosotros. Entonces voy a mostrar solamente un minuto para que ustedes vean cómo crece un árbol, la vid es una enredadera prácticamente, pero el trabajo del labrador es fundamental. Él es el que dirige el crecimiento de la vid. Cuando la vid no tiene quien dirija su crecimiento, se llena de follaje y resulta que entonces no da uvas, o da uvas pero muy pequeñas, o se enferma, le dan hongos y solamente sirve ese follaje si para cubrirse, y si no da fruto, entonces grave. Entonces miremos la estructura que tiene esta planta de vid. podar una parra que lleva muchos años ya sin podar. La tengo aquí en mi espalda. Una parra es una planta de vid, de uvas, ¿Podéis ver? pero hace muchos años está sin podar. Está muy cargada de sarmientos viejos. Voy a enseñarla de cerca para que veáis. Le vamos a dar una poda para que quede ya y se recupere totalmente. No ha sido podada, entonces está llena de sarmientos viejos. Sí, los sarmientos son las ramas que no han sido estimuladas, no han sido podadas. Cuando podan se estimula el crecimiento. Entonces, son viejas
y no dieron ningún fruto, no hubo ninguna estimulación. Entonces, miremos, a veces Dios tiene que cortar ciertas ramas viejas, pero nosotros queremos conservarlas, porque es que lo viejito a veces es tan bueno. Entonces, me quedo con ese saquito que está lleno de huecos, así me lo coloque en la noche. Pero ya es que mi saquito parece, es una coladera. Entonces, Dios quiere tratar nuestros racimos viejos, nuestras ramas viejas. Miremos. Como tenía que haber estado. Vamos a verla y ya vemos lo que le vamos a hacer. Bueno, pues como veis, tiene un montón de sarmientos ahí entrecruzados, que ahora vamos a anular uno y dejar otros para que quede lo mejor posible. Sarmientos en las ramas. Incluso podéis fijaros que han nacido aquí en medio de lo que es la caña del tronco. Y también fijaros aquí porque me estoy dando cuenta que la parra nació allí, aquí en esta parte, aquí fue donde nació, se dobló y cayó allí y se ve que allí han arraigado también. Entonces desde allí es donde ha brotado hacia arriba. No tuvo labrador, no tuvo quien la cuidara. Entonces vamos a proceder a quitarle todos estos tallos. Toda la planta. Porque fijaros qué troncos tiene aquí. Vamos a quitárselos. Y entonces pues aquí habrá echado raíz seguramente aquí abajo. Entonces está ya arraigada aquí también. Y entonces esta parte de abajo la tenemos que sanear bastante bien para que quede libre. Y aquí pues ya podéis ver lo que tiene aquí en medio de sarmientos. Fijaros. Aquí tiene incluso sarmientos uno encima de otro. Claro, salvaje. Para que produzca uva y esté bien, pues tenemos que podarla. Para que esté bien y dé fruto de uva, tenemos que podar. Bueno, vamos a repasar poco a poco y vamos a ver todo lo que le podemos hacer. Bueno, lo primero con el serrucho japonés, le vamos a cortar esta parte. Esta es una de las herramientas preferidas del Señor, el serrucho japonés. ¿Ah? ¿No conocían el serrucho japonés del Señor? Conózcanlo. Mira el serrucho japonés, todo lo que hace, mire. A pesar de que tiene un serrucho japonés. Este lo tenemos cortado. Pero como está... Vamos a cortar esto también. Miren cómo está podando. Esto ya es cuando la planta está madura, pero también hay otro tipo de podas. Bien, por aquí ya la tenemos. La parte del suelo. Luego, si nuestro amigo Juan Antonio quiere, puede potenciarlo un poquito con tierra, taparlo un poco con tierra y ya le viene bien esa cepa ahí para nuestra parra. Mira la acción del labrador. El primer versículo que tenemos en Juan 1, Juan 15, 1 y 2, nos habla del labrador. ¿Ok? A veces no es tan visible, pero primero Jesús se plantea como la vid y mi padre es el labrador. Todas estas son las acciones del labrador. Antes de que la vid... Vamos a quitar estos tallos que tiene aquí.
Bueno, si ven cómo el serrucho japonés del señor va haciendo sus cortes preferidos. Ahora, quiero que miren, esta es una parra no es recién, pero lleva poco tiempo. Los despuntes siempre se... Ahí tenemos, mire, ahí tienen, si ustedes se dan cuenta, hay unos troncos, esas no es el tronco de la vid. Miremos, vamos a verlo de cerca y van a ver ustedes, es el soporte de la enredadera y está amarrada, entonces ese soporte es el mentor, es el que dirige, pero esta es una vid joven, esta todavía no tiene el tallo leñoso, esta es una enredadera que necesita ser permanentemente deshojada para ir identificando lo que ellos llaman los retoños, los pulgares. Ok, miremos un poco de cerca qué va a pasar. Miren. Ese es un viñedo. Hola amigos, soy Néstor García, asesor técnico de Vivero Los Viñedos. El labrador. Estamos en la cálida ciudad de Piura y voy a mostrarle en esta oportunidad la formación de plantas de uva de mesa. Estamos en una planta de un periodo de un mes de trasplante, donde de Vivero Los Viñedos. Estamos en la cálida ciudad de Piura y voy a mostrarle en esta oportunidad la formación de plantas de uva de mesa. Formación de plantas de uva de mesa. Formación. Es un proceso. Estamos en una planta de un periodo de un mes de trasplante, donde el agricultor se ha preocupado de colocar bien la planta. El brote principal está apoyado al central. Miren, este es un apoyo que le puso el labrador. ¿Por qué? Porque esta enredadera tiene la maña inmunda de irse al piso y ser rastrera. Entonces, las hojas no toman la luz del sol ni tampoco el calor que necesitan. Entonces, se llenan de lodo, de polvo y se cubren. Ok. Si ven ahí ese amarre al central, ese es un tronco común y corriente, pero ella necesita ser sujetada para que pueda crecer en dirección hacia arriba y entonces llegue a los alambres que están en la parte superior, a 1 metro específicamente, a cierta distancia, no a 1 metro, creo que es más de 1 metro. Miremos a ver. Después ha tenido un cuidado en el amarre, lo hizo desde el patrón, lo hizo en el brote principal y de ahí cada 20 centímetros, teniendo cuidado de no sujetar la punta de crecimiento o la guía de crecimiento. Una de las partes más importantes en esta etapa de la plantación es evaluar constantemente el crecimiento de los entrenudos. Con eso vamos a tener un adecuado desarrollo de la planta. Evaluar el crecimiento de los entrenudos, así vamos a tener un adecuado crecimiento de la planta. Bueno, con este contexto, espero que ustedes ya se me ubiquen y ya sean expertos en vides. Entonces, vamos al texto. El título que le he puesto a esta enseñanza es La clave es permanecer. Y seguimos en la línea de la clave del discipulado es la amistad con Jesús. Esa es la clave del discipulado. La amistad con Jesús. Vamos al texto de Juan 15.
Juan 15, y el texto Juan 15. No voy a leer hasta el 16, capítulo 4, solamente voy a leer la primera sección que hoy vamos a desarrollar. Dice así, versión Reina Valera: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Sigo en el versículo 9. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, vamos a entender un poquito la estructura de este texto. Entonces lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección tiene que ver con permanecer en Jesús. Esa es la primera sección. Permanecer en Jesús, que va desde el versículo 1 al versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5. Y la segunda parte va desde el versículo 5, la segunda sección, 5b, hasta el versículo 8. Y la tercera sección va desde el 9 hasta el 11. Entonces son 3 secciones. ¿Cómo he titulado cada una de estas secciones que integran este pasaje? El primero es permanecer. Lo segundo son los resultados de permanecer. Lo tercero es permanecer en el amor de Jesús. Lo primero, permanecer. Lo segundo, los resultados de permanecer. Lo tercero, permanecer en el amor de Jesús. Entonces, en este acercamiento que vamos a tener, nos encontramos con que hay una necesidad. Hay una necesidad identificada en el discípulo, y es permanecer. No es algo que tú tengas que hacer, no es algo que yo tengo que hacer. Es lo que sostiene una relación. Donde hay relación, donde hay vínculo, hay permanencia. Por eso hablamos de los vínculos significativos, que llamamos en nuestros contextos apegos saludables. Todo depende cómo viviste los primeros años de vida, podemos hablar qué tipo de apego
tenemos y mantenemos. Cuando ha habido una relación saludable, entonces nos encontramos con que hay vínculos saludables y hay permanencia. Entonces, permanecemos en una relación afectiva saludable. Entonces, hay una primera necesidad. La necesidad del discípulo es la de permanecer en Jesús. ¿Pero para qué? Para dar fruto. Permanecemos en Jesús para dar fruto. El resultado de permanecer es dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, ese fruto le da la gloria a Dios. Cuando estamos en relación, podemos pedir todo lo que queramos porque es que estamos en relación con Él. Usted sabe, entiende qué es lo que Dios quiere para usted y qué es lo que no quiere Dios para usted. Usted pide conforme a la relación, conforme a su buena voluntad. Cuando usted permanece en vínculo con Dios, entiende. Entonces, no necesito andar pidiéndole huellas, no necesito pidiéndole señales, no necesito poner vellocinos por ahí debajo del mueble, a ver si se me llena de aceite o de rocío. Cuando yo estoy permaneciendo, entiendo qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces puedo pedirle a Él y Él me lo da. Pero además de eso, el resultado de permanecer es que brota una relación de amor. El fruto no es algo distante y distinto de la relación que tenemos con el Padre y con Jesús. El discipulado no lo podemos reducir a un evento académico o un evento de una organización, una salida, un encuentro, no. El discipulado, ese andar con Jesús, tiene que ver con el permanecer en relación. Eso es lo que tiene que ver con permanecer. Entonces, como para darles una idea de lo que quiero comunicarles, hay una necesidad por parte del discípulo de permanecer en Jesús. ¿Cuál es el propósito de permanecer? Dar fruto. Pero a la vez, entonces, para poder dar fruto, el Padre Labrador tiene que tener una acción en nuestras vidas. Nos limpia y nos poda. Limpia y poda. Poda y limpia. ¿Para qué? Para dar fruto. Eso es una dinámica relacional. En esa dinámica relacional brota una unión de amor con el Padre y con Jesús. Es lo que de alguna manera podríamos decir que es nuestra vida cristiana. Vida, porque Él es la vid. Por eso es que tenemos vida. Vida en Cristo, porque Él es la vid. Entonces, miremos el primer texto, el cual dice así, en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oye, para los discípulos de Jesús, la vid era como decir el café para un campesino agricultor de café. Hablarles de la vid a sus discípulos era hablarles de un café. Era hablarles de algo que para ellos era cotidiano. Es como hablarle a un inglés de té o a un hindú de tés. Forma parte de su contexto. Para ellos no era ajeno. Pero Jesús entra polémico. Yo soy la vid verdadera. Eso es ya polémico. ¿Acaso es que hay una vid falsa? Inmediatamente en los discípulos posiblemente evocó la imagen de la vid, que es Israel. Les tocó la niña de los ojos. Por favor, si en nuestro lenguaje y en el antiguo pacto nos encontramos con que nos habla de Israel, que es la vid, pues resulta que Jesús ahora resignifica. Ya la vid no es un pueblo.
La vid se tiene que articular a una persona, a la persona de Jesús. Y es desde allí que entendemos el ser pueblo de Dios, una comunidad sacerdotal, una comunidad de la palabra, una comunidad con sentido y con propósito apartado para, una comunidad de justos, una comunidad de santos. Entonces, lo primero que el Señor aborda después de plantear ese dilema de confrontación es: mi padre es el labrador. ¿Qué significa, como nos pudimos dar cuenta en el video? Ese que cuida la vid y dirige su crecimiento. ¿Para qué? Para que dé fruto. El Padre nos cuida para que demos fruto. Y el fruto tiene que ver con lo que nosotros somos. Lo que usted es, de allí surge lo que usted hace. Lo que usted hace es una extensión de lo que usted es. No es algo diferente a lo que usted es. Es una expresión del ser. Este es el hacer en Cristo. Entonces, el Padre provee un ambiente adecuado. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, allí hay un sistema de goteo. ¿Para qué? Para que permanentemente el suelo, la tierra, esté absorbiendo el agua que necesita, para que tenga el punto de humedad necesario que necesita la planta. Y además de eso, cuando hay entonces heladas, entonces el labrador tiene que proteger a la vid, porque una helada puede acabar con todo su viñedo. Entonces ya tienen algunas estrategias para protegerlas de las granizadas, de las heladas. Protege a la planta de la falta de sol o demasiado sol, de la temperatura cuando excede el calor o cuando disminuye, le da nutrientes. ¿Cómo? De las plagas, correcto, y de los malos obreros. Porque los cortes inadecuados generan heridas en la vid que no permiten dar fruto. Entonces, en nuestras vidas también ha habido malos obreros, acciones pastorales inadecuadas que dañaron el fruto que debíamos de producir. Entonces, si ven cómo pareciera que el padre, el labrador, como que no hace nada, ¿no? Pero el protagonismo de alguna manera se lo ha dado al hijo y el hijo se lo da al padre. El problema es cuando usted y yo queremos servir. Ese es un problema grave, porque es un problema de identidad. Ese es un problema. O queremos dar fruto por nosotros mismos. Ese es otro problema. ¿Se imagina los frutos que damos? Graves. Entonces, el texto, miren lo que dice en el versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, la traducción, algunos biblistas, me identifico con ellos, la palabra no debe ser quitar o cortar, porque si usted coge una concordancia Strong y entonces se pone a curiosear la palabra cortar, cuántas veces está en la escritura, se dará cuenta que esa palabra no corresponde aquí a este texto. Entonces, ¿cuál es la palabra más pertinente hasta este texto considerando el contexto? Porque quitar puede ser, pero no es la única acepción de la palabra, del verbo que está allí. Entonces, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Entonces yo le tomé una foto a mi concordancia para mostrársela a ustedes y entonces aquí tenemos el verbo que se llama airo. Airo es el verbo que significa elevar, alzar. ¿Qué es lo que hace el labrador? Miren algo muy hermoso. El labrador se inclina. El labrador, el agricultor, se inclina y levanta la planta que va por la tierra.
tragando el polvo que tanto nos gusta a veces. Y nos ensuciamos. Y el labrador coge la planta y la levanta y entonces le coloca un mentor para que deje de tragar tanta tierra, tanto polvo, y entonces que le den sol. Entonces la liga, como ustedes vieron, ¿cierto? Entonces la levanta. Esto es en los primeros años de crecimiento de la planta. Entonces hay dos acciones. La primera acción es alzar, levantar. Él no va a cortar un tallo recién plantado. Eso lo haces cuando ya la planta tenga follaje y tenga hijos. Entonces comienza a deshojar. Entonces, en esta primera acción, este verbo tiene que ver con elevar, alzar. Ese es el verbo que se encuentra ahí, en esa palabra que ustedes se encuentran como quitar. Entonces, algunos biblistas dicen, primero que todo, por el contexto de la naturaleza de la vid, no se podía cortar a ese punto la planta, ni tampoco era la acción del labrador. Lo que el labrador hacía en un primer plano era levantar la planta para que la planta tomara dirección. Entonces, ¿qué hacía el labrador? Corregía. Entonces, por eso es que algunos de nosotros, el Señor nos pone corrección. Entonces, nos coloca un mentor al lado y entonces queremos ir por el otro lado y no queremos ir por el lado del mentor. Entonces el Señor nos coloca otro mentor por ese lado. Entonces, ¿qué está haciendo? La primera acción del labrador es corregir. Esa es la primera acción. Entonces, ¿a qué podemos asimilar esta acción? Cuando la planta quiere hacer y quiere crecer por donde se le da la puerca gana. Tiene la puerca afuera. Podríamos decir que el Señor corrige cuando nos queremos salir de sus propósitos, cuando nos queremos salir de su voluntad. Sí, sí. Miremos qué dice en Hebreos capítulo 12. Miremos Hebreos un momento. No voy a entrar a profundizar en ese texto, pero sí miremos 3 acciones del labrador. ¿Cuáles son las acciones del labrador en Hebreos 12? Dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Entonces ahora ya le podemos dar vara a nuestros hijos por donde les caiga. No, y no voy a entrar a explicar ese pasaje ahora porque no es el propósito. Pero lo que sí quiero resaltar es que hay 3 acciones allí para que el Señor nos corrija. Nos coloca un mentor. Su palabra es un mentor. Mentor era el maestro que se llamaba maestro, era mentor, era el maestro, pero no recuerdo en ese momento si era el maestro de Ulises o era el maestro que le dejó Ulises a su hijo. Se llamaba mentor, de ahí viene la palabra mentoring. Ya, entonces si alguien ahorita después le da por buscar, le agradezco y busca mentor. Pero mentor no es Juanito allí, el de la esquina. No. Es mentor, es una acción. Se convierte en la acción de mentorear. Es diferente al coach. El coach no es un mentor, es un coaching. Entonces, que ahorita le han querido dar otros significados y otros asuntos, bueno, no vamos a entrar a discutir eso. Pero entonces miremos acá cómo hay acciones. Exhorta, disciplina, reprende y azota. ¿A cuál de las 3 quiere usted ser tratada? Cuando nos desviamos del camino, entonces el Señor, ¿qué hace? Nos corrige. Eso es lo que el Señor hace, nos corrige. Entonces, la rama, dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la levanta. El objeto de la corrección no es que me tiene que obedecer porque yo soy Dios. No. Es que Él quiere
la salud para nosotros, el bienestar para nosotros. Entonces nos corrige y entonces nos dirige de otra forma. Nos levanta. ¿Para qué? Para dar fruto. Esa es una relación del discípulo con su Señor. Sí, eso es discipular. Y ser discipulado por su maestro, por su Señor. Sí. Entonces, lo levanta para que lleve fruto. Pero hay ramas que no están levantadas y están llevando fruto. Están llevando fruto. No tienen problema de dirección. No hay pecado. Entonces, ¿qué hace el maestro? Entonces saca la tijera y usted ve la tijera, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y comienza a podar. Podar. ¿Para qué? ¿Poda para qué? Para que entonces los vástagos, ¿sí? Entonces puedan recibir más luz y entonces usted pueda comenzar a dar, fíjense que más fruto. Pero es que estoy dando fruto. No, es que él quiere más fruto. Quiere que usted tenga abundante fruto. Y entonces miremos esta poda, por ejemplo. Solo tirarse los anticipados de arriba para seguir con el crecimiento. Haciendo mucho porque hay mucha disponibilidad de agua y bueno, 2 semanas sin abrir la flor, pero si las temperaturas se mantienen, esto en una semana ya estaremos en floración. Entonces siempre la pregunta del día, del millón, ¿no? ¿Qué hago con la vegetación? Bueno, aquí hemos hecho, como es garnacha blanca y la garnacha blanca tiende a compactar, hace un racimo, en este caso este clon, bastante potente. Lo que hemos hecho es una muy buena poda verde. Si os fijáis, aquí tenemos el pulgar y en cada pulgar solo hay dos sarmientos. Para que lo veáis claro, voy a quitar alguna hoja. Está quitando las... Y así los pulgares separados a una buena distancia. Mira, podaron, ahí está quitando las hojas que no dejan ver el fruto. Está, sí, deshojando. Pero también la poda, fíjense que esos pulgares es lo que llama acá, es como una mano que tiene pulgares y ahí salen los frutos. Ese distanciamiento que hay entre esas dos ramas se hizo gracias a la poda que el agricultor. Entonces aquí está deshojando, está limpiando, otra forma de limpiar para que le llegue el sol a la vid. Cada pulgar solo 2 pámpanos. Entonces hay una buena distribución. Pero ahora la cuestión, ¿toco más vegetación o no? Entonces yo normalmente en garnachas, dado que solemos tender a tener veranos muy calurosos, no me gusta exponer demasiado. Salvo que quisiera generar alguna técnica de corrimiento de racimo, que no es el caso para lo que queremos esta uva. Pero es, por ejemplo, aquí, por eso os hago el vídeo aquí junto al muro este. Estas son 2 o 3 filas donde al final, pues aquí corre menos el aire, el vigor es muy grande porque todo el agua de la terraza de arriba cae a esta. Y al final siempre es una zona conflictiva. Entonces, sabiéndolo, porque sabemos el histórico de las parcelas, donde solemos tener los problemas, lo que hago yo ahora en floración o previa floración o justo después en mitad de floración, lo que haremos aquí será quitar los nietos, los anticipados o los esperones que dicen aquí, ¿no? De cada axila de la hoja. Hasta arriba no me hace falta, solo hasta donde están las uvas, ¿vale? De este lado lo mismo. E incluso podría quitar... Bueno, ahora vamos a mostrarles otra. Aquí tenemos... el amarrado, el deshojado y el despuntado. La poda en verde se realiza con el objetivo de ayudar a la poda de invierno, a mantener la estructura de la planta y a obtener una mejor calidad de producto. El predesbrote consiste en eliminar brotes innecesarios y chupones. La finalidad de esta práctica es evitar la desvigorización de la planta y prevenir el crecimiento de brotes que puedan alterar la estructura original de la planta. Debe llevarse a cabo antes que los brotes superen los 30 centímetros de longitud y las bases de los brotes a eliminar no estén endurecidos. Además, se debe considerar que el peligro de heladas haya pasado y la planta esté en floración.
El desbrote se clasifica en deschuponado y raleo de brotes. Para realizar el deschuponado, se deben eliminar los brotes producidos por yemas de madera vieja sobre el tronco y brazos de la cepa, aunque en determinadas ¿Cómo está condiciones, podando? cuando se desea rebajar la planta o renovarla, es conveniente dejar sobre la madera vieja algunos de estos chupones. El raleo de brotes consiste en la eliminación de brotes no esperados, como los de yemas basales y los brotes dobles emitidos por las contrayemas. Todo esto con el fin de evitar la competencia de brotes, disminuir el número de racimos y lograr la adecuada densidad de brotes que permita optimizar las condiciones del follaje. El desniete consiste en la extracción manual de los nietos, que son brotes anticipados que crecen a partir de una yema pronta. El crecimiento de los nietos ocurre durante la misma temporada. Miren todo lo que integra el cuidado de la planta para que dé fruto. Todo esto tiene un propósito y es permanecer para dar fruto. Entonces, volvamos otra vez. Ahora, entonces, ese labrador corrige el camino de la rama, la levanta, coloca una vara y la endereza. ¿Para qué? Para que lleve más fruto todavía. El padre limpia las ramas para que den fruto. No tan solo levanta, sino limpia, como ustedes se pudieron dar cuenta acá. Corta las diferentes ramas, poda, con el propósito de estimular las yemas para que de allí surjan los racimos. Pero la participación del labrador en todo este proceso es fundamental. En otras palabras, para poder dar fruto, tengo que estar conectado a la vid, porque el labrador cuida la vid. Entonces, mi acción no es la de dar fruto. Yo doy fruto porque estoy conectado a la vid. Porque es que a veces nos preocupamos tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. No, es que eso no le corresponde a usted. Tranquila, tranquilo. Es el resultado de su relación con el Padre lo que va a producir ese fruto. Pero entonces estamos preocupados es cómo vamos a dar fruto. Pablo fue muy claro. El crecimiento lo da Dios. Más claro no canta gallo. Crecimiento lo da Dios. Usted permanezca en la vid y el Señor da crecimiento y da fruto. El proceso de crecer genera fruto. Entonces, la clave es permanecer, precisamente. Vamos al texto en el capítulo, en Juan 15. Vamos un momentico, Juan 15. Miremos el versículo 8. Mire el resultado de permanecer. La clave es permanecer. El resultado es, esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Ese es el resultado. ¿Glorificamos a Dios? Sí. ¿Somos sus discípulos? Mire, ese es el resultado. ¿Permanecemos en su amor? Ese es el resultado, precisamente. Entonces, permanecemos en él, es la clave. Vemos el resultado. Y el resultado, además de glorificar al Padre, además de todo lo que pidamos, se nos será dado, entonces permanecemos en su amor. Permanecemos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, otro de los resultados es que permanecemos en su amor. Y bueno, ¿y eso qué significa? Significa una relación de amistad. Esa relación de amistad es lo que hace que nos mantengamos en la vid. Pero paradójicamente, estar en la vid y permanecer en su amor no significa que yo soy el que sostengo a la vid. Es la vid la que me sostiene a mí. Es diferente. No es que yo sostengo la vid,
La vid es la que me sostiene a mí. ¿Cómo permanezco en la vid? A través de una relación de amistad, una relación de comunión, una relación en comunidad. Vamos a orar un momento. Meditemos un momento lo que hemos ido digiriendo. Señor, gracias por las tantas veces que nos has vuelto a ti. Revisemos cuántas veces no hemos cogido la dirección de la rama que se distancia del labrador para ser cuidada, para ser limpiada, para ser sostenida. Y Él ha extendido su mano y nos ha acercado. Nos ha atraído. Gracias, Señor, porque además de atraernos a ti, nos podas, porque somos llamados a la abundancia, al fruto, Señor, al fruto que produce en nuestras vidas el carácter de Jesús. Somos respuesta a tu llamado. El llamado a la abundancia es hacer como Jesús. Gracias, Señor, por la relación que quieres establecer con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Señor, despeja toda esa hojarasca que tenemos. Toda esa hojarasca, Señor, que no deja que al fruto lleguen los rayos del sol. Poda, Señor, nuestra hojarasca. Gracias porque somos llamados a dar fruto. Mucho fruto. Abundante fruto. Y no depende de en qué condición estemos nosotros. Depende si estamos permaneciendo en la vida. Gracias, Señor, por tu palabra compartida, por tu palabra entendida, por tu palabra reflexionada. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mientras que oraba, creo que quedó una inquietud. Y si ustedes ven el texto, en el versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo primero que nos deja en claro el versículo 5 es que nosotros no podemos permanecer por nuestra propia cuenta. Porque dice el texto en el 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sea, esto no se trata de permanecer en la vida a mérito propio para ser salvos, porque hablamos que esto no tiene que ver con la salvación. Pero Jesús en esta metáfora nos muestra cómo sería un sarmiento sin fruto. No sirve para nada. No, perdió el sentido. Perdió la razón de ser. Perdió el propósito. Entonces dice, no sirve más sino para recogerlo y echarlo al fuego y arde.
Eso no quiere decir que Dios lo va a echar a usted al fuego porque usted no dé fruto, no. Él dice que si usted no da fruto, entonces lo levantará. Y si usted está dando fruto, entonces lo podará para que usted dé mucho más fruto. Pero la realidad es que fuera de la vid no hay ningún fruto. No hay ningún fruto de vida. Porque podemos estar conectados a otras plantas que dan otro tipo de fruto, pero no es el fruto que agrada a Dios. Entonces, algunos piensan que hacer plática, eso es la bendición de Dios. Pablo Escobar tenía mucha plática y no tenía la bendición de Dios. Entonces, muchos han reducido la prosperidad a un plano económico. Ahí tenemos las consecuencias de algunas de las comunidades de la prosperidad, con las consecuencias que están generando al interior de las comunidades y de las congregaciones. Entonces, quería recordar esto, que lo pasé por alto, pero cuando estaba en oración me acordé que este no es un texto que podemos pasar por alto sin explicarlo, porque muchos dicen, no, entonces si yo no doy fruto, pues no voy a... No, realmente lo que Jesús quiere mostrarnos es un pámpano que no tiene fruto, no sirve para nada. Y no hay pámpanos que estén conectados a la vid que no den fruto. Ese es el paradigma y la realidad. Bueno, vamos a dialogar esta palabra que hemos compartido hoy como congregación. Entonces, vamos a darle el espacio a los primeros que levanten la mano, la presencialidad o la virtualidad.